Gloria a Dios, estamos en viernes de avivamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi pastor decía, la fiesta la llevamos adentro. Así que venimos al culto y ya traemos la fiesta. Estamos en el culto y expresamos la fiesta. Nos vamos del culto y expresamos la fiesta. Así que hasta en el trabajo expresamos la fiesta, ¿verdad? Siempre con sabiduría para que no digan, ya este loco que está haciendo, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a pasar de lleno a la siguiente diapositiva. No sé si lo logra ver, pero vamos a ver. No he hecho todavía. A veces se me olvidan los pasos que tengo que seguir. Espero que sí se logre. Vamos a ver qué pasa. Habíamos hecho la prueba y ahora no quiere. Vamos a tener que reprender, ¿verdad? Porque no sabemos qué pasa. Vamos a ver. Deme unos segunditos, hermano, porque lo que quiero compartir, necesito este esquema, pero no sé a qué se deba. Tal vez me ayudan ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen el panorama escatológico del doctor Ríos? Sí. A ver, levántenme la mano los que lo tienen. Bueno, hay bastantes que no lo tienen. Pero en ese panorama, que es bastante amplio y que lo hemos enseñado en diferentes tiempos, está dividido en 3 años y medio de pretribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Por supuesto, la tribulación y la gran tribulación, usted sabe que hemos enseñado y usted lo tiene muy claro, es la famosa semana 70 de Daniel. Bueno, esa maquinita no quiere funcionar hoy. Pero mientras nos preparan ahí el esquema, usted ponga mi atención y los que más o menos conocen este panorama, traten de visualizarlo. Desde ahí lo vamos a... ¿Sí? Ok, ahí estamos entonces. Quiero que usted, no tengo apuntador hoy, pero note que de este ladito, en la parte baja, donde está este recuadro, logra leer 3 años y medio de pretribulación. Por eso, siéntese adelante. Pero, ¿de dónde vienen los 3 años y medio de pretribulación? Y que tiene que ver con el sentido del oído para los tiempos finales. Como es para los tiempos finales, necesitamos ubicarnos nuevamente. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos testimonio del Espíritu Santo qué tiempo estamos viviendo. Pero al hermano Otto, ¿cuántos saben que el Señor le hablaba? Y también nos puede hablar a nosotros. Nos estará hablando. Ojalá que sí. Le dijo, 3 años y medio no es un número exacto. Y él se quedó meditando. Y realmente 3 años y medio no es un número exacto, y él se puso a pensar cómo en el Apocalipsis realmente el número 7 se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. 7 sellos, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 ángeles, y casi todos se repiten 7 en el Apocalipsis, que es el libro de la revelación. Bueno, yo lo voy a tener de este ladito para que pueda no estar volteando, ¿sí? Y entonces es muy interesante que le dijeron que los 3 años y medio que el Señor había ministrado en la tierra, porque fueron 3 años y medio, lo que conocemos como su ministerio público. Amén. Bueno, conmigo tampoco se quiere
Algo está sucediendo con las máquinas. Bueno, y aquí ya se apagó. A ver si me ayudan a que esté nuevamente ahí, porque es importante para mí el poder compartir con ustedes este esquema, porque nos es mucho más didáctico, pero ahora no me sale ni a mí, y ya lo tenías, hermano Maynor, ahí está. Bueno, espero que lo logre ver. Dejémoslo ahí, hermano Maynor, solo ampliarlo un poquito más. Vas a hacer el cambio en la... Bueno, disculpen, hermanos. Bueno, vas a tener que ponerlo por este lado. Bueno, hoy sí estamos complicaditos un poco. Bueno, logra ver entonces que le dijeron al Señor, o mejor dicho, el hermano Otto recibió de parte del Señor que los 3 años y medio de ministerio público del Señor no era completo y que faltaban 3 años y medio más. ¿Alguno de ustedes recuerda eso? ¿Lo oyó de parte del hermano Otto en alguna ocasión o no? Bueno, pero usted anótelo, si es primera vez que lo oye, disciérnalo, pregunte si quiere para poder ampliarlo. Pero en esa ocasión, él recibió que faltaban 3 años y medio más de ministerio del Señor por la iglesia, especialmente por la iglesia novia. Y entonces él le llamó a ese tiempo pretribulación, es decir, 3 años y medio antes o previos a que inicie la semana 70 de Daniel, y esos 3 años y medio, sí, la iglesia va a estar todavía en la tierra. De hecho, yo no sé si usted ha percibido, pero personalmente creo que ya estamos en ese tiempo de pretribulación. Entonces, en Apocalipsis vemos nosotros que dentro de los 7 sellos hay 4, Apocalipsis 6, donde es muy interesante que hay 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes, usted recordará que son querubines con cara de hombre, cara de águila, cara de buey, ¿y cuál me falta? Y cara de águila, cara de hombre, cara de becerro. Empecemos desde el león, que está como Mateo, Marcos como siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Evangelio cara de águila. ¿Estamos? Muy bien. Entonces es muy llamativo, y eso llamó mucho la atención del hermano Otto, porque los 4 seres vivientes, noten que ellos le decían, o cada vez que arranca, si quieren leamos, aunque no lo tengo acá, vamos a ver si lo logro buscar acá, Apocalipsis 6. Porque me interesa, dice 6.1, o vamos un poquito más hacia, ya está bien el 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, ese es Juan, el que está escribiendo lo que vio, que decía como con voz de trueno, ven. Primer sello, primer ser viviente que dice, ven. En el segundo se repite lo mismo, en el tercero se repite lo mismo y en el cuarto se repite lo mismo porque son 4 seres vivientes. Y entonces él llegó a la conclusión que lo que cada uno de esos sellos, los primeros 4, indica, se van a desarrollar en la pretribulación. Creo que aquí en esta porción del panorama no se logra ver, es un poquito más abajo donde se menciona los 4 sellos, y es en esta parte, cerca de este sol que está aquí,
donde hay una flecha que va hasta arriba, y esa flecha que va hacia arriba, note que hasta arriba dice Cristo el esposo y las primicias. No sé si lo alcanza a leer. Yo aquí no lo puedo ampliar más, pero espero que usted lo logre ver. Ese sería el momento del arrebatamiento del Señor por la iglesia novia, por los vencedores. Entonces, una de las cosas que está dentro de esos 3 años y medio de pretribulación es que, vamos a ver si aquí logramos, donde está el cuadrito, ese recuadro, note que dice las 7 iglesias, escogidos entre los vencedores de las cartas apocalípticas. Para los que están hasta atrás y no lo logran ver, no sé cuántos lo logran leer dentro del recuadro, mis hermanos. Usted puede ver que precisamente el mensaje del capítulo 2 y el capítulo 3 a 7 iglesias tiene que ver con lo que nosotros ahora como iglesia tenemos que poner atención, pero hay un detalle muy importante. Y es que 7 veces se repite: el que tenga oído para oír. Y ahí entramos en el tema. El que tenga oídos, no estos, espirituales, para oír. Y dan una instrucción: oiga lo que el Espíritu, ahí está con mayúscula, usted lo puede ver en cómo se repite al final de cada mensaje a las 7 iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si esos 7 mensajes que se han predicado desde los mismos tiempos del doctor Ríos y desde que fue escrito el Apocalipsis, han pasado generaciones y generaciones y generaciones de cristianos, pero esta generación debe tener oídos, porque esa es la consigna: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, tenemos que estar muy sensibles, tenemos que destapar los oídos espirituales si están bloqueados. Y déjeme decirle que las falsas doctrinas sirven como de bloqueo a esos oídos espirituales. Usted y yo tenemos que circuncidar nuestros oídos y tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos oyendo. Porque a veces somos muy entusiastas para oír muchas voces y creemos que todas las voces son de Dios. Entonces, así como vimos que nuestros ojos espirituales van a ser abiertos, note que obviamente no se oye con los ojos, sino que se oye con los oídos. Eso significa que si este mensaje es para la última generación de la iglesia, donde se está conformando la iglesia novia, tienen que haber oídos para oír. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar porque aquí hay tanto detalle y yo sé que muchos de ustedes no están familiarizados con este panorama y como otros ya lo han oído, ahora no sé si lo han retenido, porque una cosa es oír y otra cosa es entender y otra cosa es retener. Así que es probable que tengamos que ver en detalle todo esto nuevamente. Muy bien. En Apocalipsis 2:7 entonces es uno de los ejemplos. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y note que inmediatamente dice: al vencedor. Eso me hace pensar que el que tiene oído es porque ya llegó a ese nivel de ser llamado vencedor. Al vencedor, en este caso, me parece que es a la iglesia de Éfeso, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos saben que ese forma parte de una letra de un canto que el Señor nos dio en medio de la pandemia y que cantamos hoy, verdad?
Suena un poquito raro, pero es bíblico completamente. Entonces, note que los 7 vencedores, que son prototipos de aquellos que, según el mensaje a cada una de las iglesias, que también lo hemos enseñado y lo hemos escuchado, indudablemente ha logrado tener los oídos circuncidados, los oídos dispuestos para oír la voz de Dios. Y ya dijimos que se repite 7 veces. En Mateo 7:24 veamos un poquito la importancia de oír, y siempre estamos hablando de un oír espiritual. Dice Mateo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dijo Cristo, y las pone en práctica. Note cómo es de importante en ese oír, en ese entender lo que oímos de parte de la voz de Dios, poner en práctica la palabra. Y eso yo creo que es lo que más nos cuesta, si somos sinceros. Podemos conocer la palabra, podemos enseñarla, podemos predicarla quizá, pero no me dejará mentir usted que a la hora de ponerla en práctica, muchas veces no se hace. Y el Señor de una vez dice: será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. De ahí viene la importancia del oír, el tener nuestra vida fundada sobre la roca. Y usted sabe que la roca es Cristo. Así que si usted lee el contexto de este pasaje, sabe que si vienen los vientos, si vienen las lluvias, si vienen los problemas, si vienen las necesidades, si vienen las enfermedades, si viene todo lo que ahí se representa y golpea contra esa casa, dice que no va a caer, porque tiene buenos cimientos. Usted podrá identificarse con aquellos momentos difíciles en los que usted casi sintió que se derrumbaba todo y creía que ya no había esperanza, pero sus pies estaban fundados firmemente sobre la roca. Pero eso lo que significa es que oyó las palabras de Cristo a través de un mensaje como este, a través de una enseñanza por diferentes medios, pero sabiendo que es una palabra que viene de Dios. Por eso yo enfatizo lo que Pablo dice: el que predica, predique las palabras de Cristo. No perdamos el tiempo en otras cosas. A veces queremos adornar tanto una enseñanza que podemos jalar cosas que no son tan importantes. Por eso es mejor ir directo. Y en el verso 26 se ve el aspecto negativo cuando dice: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Que como ya dije, puede ser quizá lo que nos sucede en algunos momentos a cada uno de nosotros. Será semejante a un hombre insensato, ya no sabio, que edificó su casa, solo que aquí, sobre arena. Y una casa sobre arena, cualquier cosa la va a botar. Por eso es que vamos a ver cómo cuando el Señor hablaba por parábolas, lo dijimos el viernes pasado, que para Él hablarle a las multitudes, que incluso incluía a sus discípulos por medio de parábolas, era un juicio, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. Y sus propios discípulos no entendían. Entonces, un detalle muy práctico que yo creo que nosotros tenemos esta noche que meditar es si entendemos la palabra, o siempre que alguien enseña, que alguien habla, que alguien predica, pareciera que nos hablara en parábolas. Si es así, tenemos que buscar ayuda. Lo dije hace 8 días. ¿Por qué? Porque indudablemente se pueden oír las palabras de Cristo, no entenderlas, y quizá por eso tampoco se ponen en práctica. Este oír espiritual del tiempo final va a ser necesario para conocer los misterios del reino. Y otra vez, entender las parábolas, entender
la palabra profunda. Yo no sé si usted es sincero o medita por un momento con mucha sinceridad, si tuvo la oportunidad preciosa de oír directamente al hermano Otto. ¿Cuántos tuvieron esa oportunidad? ¿Sí? ¿Lo entendían? ¿Sí? ¿En todo lo que él enseñaba? ¿Ah? No siempre. Fíjense que por misericordia de Dios yo recuerdo que hubo una época en la que él enseñaba los martes a un pequeño grupo de pastores. Y realmente cuando él enseñaba lo que el Señor le había revelado, como un genuino apóstol, no era fácil entenderle. Hay cosas que las entendí hasta como a la 20ª vez que lo oí. Y muchas que tuve que digerirlas por mucho tiempo, porque una instrucción que él nos daba era a ese grupo de 10, 12 pastores: no lo enseñen. Esa era la instrucción. Y siempre había uno de ellos que no hacía caso. No era yo, mi pastor era yo. Y el martes en la noche lo enseñaba como lo había entendido, sin haberlo digerido. Y lo enseñaba como que si fuera de él. Eso le ganó mucha audiencia. Solo que no había sido obediente. Porque yo entendí que había que digerirlo. Si usted se comió su buen bistec de 1 libra hoy, mucho, ¿verdad? 6 onzas, pues, 8 onzas de carne de res, usted sabe que todavía su organismo lo está digiriendo. Y algunos indican que al cuerpo, hermana Paulita, no sé si eso es cierto, que ella es nutricionista, que toma más de un día, más de 24 horas digerir la carne. No sé si son hasta 2 días. 48 horas que está el estómago haciendo del bolo alimenticio. Va, que no le dicen borracho alimenticio, sino que bolo alimenticio ahí, el estómago. Y eso que solo tenemos un estómago, ¿verdad? No como las vaquitas que tienen 4. Pero hay palabra profunda que hay que digerir. Y eso va a significar oírla varias veces, ir a la palabra, orarle al Señor que revele, que despierte los sentidos espirituales. Entonces hay cosas que lamentablemente por el nivel de los discípulos, creo que el hermano Otto se llevó con él. Pero también le pasó al Señor, ¿verdad? Porque les dijo, lo que no entienden ahora, que saber qué cara ponían los discípulos, ¿verdad? Lo entenderán después. Y entonces por eso les mandó al otro consolador, para que él les recordara todas las cosas que os he enseñado y aún las que están por venir. Quiere decir que el trabajo del Espíritu Santo es enseñar las que están por venir. Pero para eso nos tiene que despertar los sentidos. Y tenemos nosotros que ser muy honestos en reconocer que hay cosas, distracciones, situaciones que nosotros permitimos que como que embotan nuestros sentidos. Y entonces muchas veces venimos a la iglesia con los sentidos embotados y no logramos entender. Nuevamente, le coloco aquí un poquito más amplio así arranca el panorama escatológico. Pero note usted que este panorama, lo vuelvo a decir, aunque a usted le parezca gravoso que se lo vuelva a decir, vino en función de una frase que yo entiendo que se la mostraron al doctor. Yo no la he encontrado en ningún libro,
Y vaya que me gusta leer. Pero le dijeron a su corazón este principio que yo le llamo principio escatológico de Ministerio Selim. Y dice así: lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús en su ministerio terrenal, que está registrado en los evangelios, le acontecerá futuro al cuerpo místico que somos nosotros. Ahora, si usted fuera, yo sé que lo ha oído muchas veces, pero si usted fuera acucioso, entonces podría leer los evangelios bajo esa frase. Y es entonces que usted puede ver que este panorama presenta el ministerio oculto de la iglesia, porque son como dos planos. Aquí está un plano, quise poner esa gráfica pero ya no me dio tiempo, y aquí hay otro, son planos paralelos, imaginarios. Aquí en este plano podemos observar toda la vida de Cristo, insisto, bajo el registro de los evangelios, pero inmediatamente en paralelo, como un calco, como calcado, se ve a la iglesia, que en base a lo que le aconteció al cuerpo físico de Jesús, en el plano segundo se va a poder ver lo que le va a acontecer a la iglesia. Espero que me haya dado a entender. Entonces, Jesús tuvo un plano, o mejor dicho, tuvo un ministerio oculto, así le llamó el hermano Otto. ¿Y cuál fue el ministerio oculto de Jesús? De 0 a 30 años, porque no sabemos mucho. No se sabe más que cuando nace, cuando huye a Egipto, cuando regresa, después de la muerte de Herodes, a los 12 años, y después nada. Ministerio oculto del Señor. Por ahí los que quisieron en esos tiempos ponerle salsa a los tacos, se inventaron unos evangelios gnósticos, y entonces dicen que el Señor cuando era chiquito hacía de barro un pajarito, soplaba y el pajarito salía volando. Y así muchas cosas que se inventaron precisamente en escrituras antiguas, pero no de inspiración bíblica, no de inspiración de Dios. Amén. Entonces, mucha imaginación en cuanto al ministerio oculto, pero entonces hay un ministerio oculto de la iglesia que no voy a hablar de esas cosas porque si no, no entramos bien al tema. Un ministerio ungido que en el caso de Cristo inicia su ministerio ungido cuando va al Jordán. Note que ni el mismo Hijo de Dios se atrevió a iniciar su ministerio sin estar bautizado con el Espíritu Santo. Bautizado en agua y también el Espíritu Santo en forma como de paloma descendió sobre él. ¿Se acuerdan? Y se oyó una voz. Mire, cada vez que usted empiece a ver en el Nuevo Testamento, se oyó una voz, póngale atención porque hay que oír para que se le destape el oído. Y ahí lo que te dice es: este es mi Hijo amado. El Padre estableciendo a su Hijo ahí en el río Jordán. Eso nos habla de nuestro bautismo en agua, pero especialmente de el ministerio ungido de la iglesia. Entonces, hermano amado, mire, ¿quiere usted que se le destapen los ojos espirituales y los oídos espirituales? Si no es bautizado con el Espíritu Santo, va a ser más difícil. Yo sé que eso parece una cantaleta, pero yo le tengo que recordar a todo aquel que todavía no ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que lo anhele. Venga a los ayunos.
Si tiene estorbos con esto, pida una administración para ver qué es lo que está sucediendo. Una cita. ¿Por qué? Porque el ministerio ungido de Jesús, de 3 años y medio, que dice Primera de Timoteo 3:16, que él fue justificado o vindicado por el Espíritu. No hizo nada sin el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que, en el calco, lo que aconteció al cuerpo de Jesús, le acontecerá al cuerpo místico. Debemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, si usted hace como 800 años recibió el bautismo con Espíritu Santo, hable sus lenguas, hermano, en casa, en la iglesia, cuando usted alabe, cuando usted ore, porque deben estar fluyendo continuamente. Hay gente que fue bautizada y no fluye. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, como en el caso del Señor, vindicado por el Espíritu, desarrolló ese ministerio de 3 años y medio. Pero note que el panorama arranca con los misterios del reino de Dios, las 7 parábolas del reino de Mateo 13. Ya dijimos que las parábolas eran como una especie de juicio. Y por eso cuando usted empieza a leer las parábolas, se da cuenta que ni los discípulos, ni el que se recostaba en el pecho del Señor, las entendía. Entonces yo sigo adelante. Pero antes de pasar a otra diapositiva, le quiero hacer una pregunta. ¿Será que nosotros estamos entendiendo los misterios del reino ya? En este tiempo, ¿se nos están revelando los misterios o también nosotros estamos, como decimos en buen chapín, en puro gallo? Necesitamos, hermano, tener testimonio que estamos entendiendo aquellas cosas que están escritas en la palabra. Yo creo que no es casualidad que usted tenga a mano lo que ni los pastores en aquel tiempo tuvieron, como es toda la colección de lo que el doctor Ríos enseñó. Y usted sabe, porque esto se empezó a hacer hace casi 4 años, que existe, mas no lo aprovecha, salvo algunos de ustedes. Pero nuevamente ahí está la pregunta. Puede ser que tú no conociste al doctor Ríos, pero cuando oyes la palabra dices, yo no entiendo. O si empiezas a notar que muchas de las cosas que habías olvidado, que no las habías entendido, ahora porque creciste espiritualmente las entiendes mejor. Pero tienes que estar expuesto. El esfuerzo que se hizo en esta congregación por más de 3 años para tener a la disposición ese material, tengo que decirle que tristemente ni los pastores a veces lo aprovechan. Pero tú lo puedes aprovechar. Y puedes preguntar. Y cuando estés en un discipulado presencial, hazle muchas preguntas al discipulador para que el discipulador estudie más y se prepare más y pregunte más. Gloria a Dios. Bueno, el Señor tuvo que explicar la parábola porque oyeron, pero no entendieron. Y entonces quiero que usted se dé cuenta que esas 7 parábolas del reino, que sería muy interesante repasarlas, pero hay que leerlas, todo Mateo 13. El Señor en esta versión, quise poner una versión como esta, que dice en Mateo 13:18, ahora pongan atención, le está hablando a sus discípulos, y les diré lo que significa el ejemplo o la parábola del sembrador. Aquí lo pusieron el ejemplo del campesino, porque era un campesino que había salido a sembrar, pero que tenía una explicación. Entonces él dice, hay algunos, y aquí es donde quiero que usted note, que en todo momento el oído espiritual necesita ser desarrollado para estos tiempos más que nunca. Hay algunos que escuchan el mensaje, y eso puede pasar aquí hoy, del reino de Dios,
pero como no lo entienden. Entonces tenemos que ser honestos si no lo estamos entendiendo lo que oímos. Y entonces dice, el diablo viene y hace que lo olviden. Una operación diabólica. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. El primer ejemplo que les puso en la parábola del sembrador. El camino duro junto al camino, endurecido. Eso es un corazón endurecido. No entienden el mensaje. Lo oyen, pero no lo entienden. Y el Señor les da la explicación. Lo que les quiero decir es que en estos tiempos tiene que haber nuevamente ministerios que nos puedan enseñar y que nosotros podamos atender. Eso sí, si tenemos oídos para oír. Esos oídos espirituales no se compran en el supermercado. Si no, pediríamos 2 pares, ¿verdad? Dice el verso 20, las semillas que oyeron entre piedras, o que cayeron, mejor dicho, entre piedras o pedregales, como dice Reina Valera, representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios. ¿Qué se iban a imaginar ellos que hablando de una semillita que en este terreno, otra semillita que es la palabra de Dios, ojo, en otro terreno, significaba lo que el Señor les explicó? Y dice, representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden, segundo terreno, donde se oye, pero no se entiende. Yo quiero pensar que cuando nuestros oídos espirituales, producto de la llenura del Espíritu Santo, producto de la búsqueda del Señor, producto de buscar la consagración, producto de agradar a Dios, se preparan esos oídos para escuchar. Entonces no es un oír normal, sino que es un oír espiritual, que como dice Romanos 10:17, ¿cuántos saben de memoria Romanos 10:17? Sin buscar en la Biblia, ¿alguien se atreve a decir cuál es el verso de Romanos 10:17? ¿Hay algún valiente? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo que ahí no se usa logos para palabras, sino se usa rema. Eso es mucho más enriquecedor, porque dice, la fe viene por el oír y el oír es un oír especial. No sé si lo nota. Por el rema de Dios. Y el rema de Dios sale de la base de logos. El rema se alimenta de logos, que es toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que usted lee desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 algo, que es el último verso del Apocalipsis, es logos inspirado por Dios. Pero ¿cómo se transforma el logos en rema? Tiene que participar el Espíritu Santo. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Hoy los estoy examinando. A ver. Porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y el espíritu, y hasta las coyunturas o los tuétanos. Así dice, ¿verdad? Solo que ahí en Hebreos 4:12 no se usa rema, se usa logos. Entonces podríamos decir, porque el logos es espada de 2 filos. Entonces, ¿hasta dónde llega? A la división del alma y del espíritu. Entonces, a ver si usted se puede imaginar eso, porque
Hay esquemas que yo hago, dibujo, pero no siempre los tengo a mano. Pero haga de caso que el logos penetra hasta esa división, en la frontera entre el alma y el espíritu. Quiere decir que el logos no se puede solo entender con nuestra cabecita de alfiler, con nuestras neuronas, porque entonces se quedaría solo a nivel de alma. ¿Está entendiendo? Tiene que llegar hasta donde está el espíritu. Y por así decirlo, el logos, al llegar donde está el espíritu, regresa como rema. ¿Y qué es el rema? Es una palabra que el Espíritu Santo nos recuerda según una necesidad específica en un momento específico. Por ejemplo, estamos frente a un peligro y el logos dice que el Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es el que nos protege, es el que nos guarda. Así dice el logos, ¿verdad? Pero cuando el logos se vuelve frente a la necesidad, frente al peligro, se vuelve rema, entonces ya no es un conocimiento mental, sino que tú verdaderamente ahí crees que Él te va a guardar de la situación de peligro y Él te guarda. Claro, si tiene otro propósito, también Él sabe por qué. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír por el rema de Dios. Entonces solo el rema de Dios produce fe. Por eso, hermano, la Biblia no se la aprenda solamente en forma intelectual, sino que se le vuelva rema. Y muchas veces cuando usted está escuchando una palabra, el Espíritu Santo pone un rema aquí, pone otro rema acá, pone otro rema acá, pone otro rema allá, de acuerdo a la necesidad que usted trajo. ¿Me está entendiendo? Y ese rema produce fe en usted. Y al producir fe en usted, esa palabra se le vuelve vida, se le hace vida. Y usted sabe que realmente cuando está enfermo, Él es su sanador. Que aunque vaya con los médicos y le den medicinas y lo operen y todo lo demás, el sanador es Él, que usa diferentes medios. Cuando usted sabe que el logos dice Jehová Jireh, ese es el logos, pero en momentos de necesidad donde usted necesita con todo su corazón que Él se vuelva su proveedor, y usted lo cree con todo su corazón, porque ya no es solo conocimiento, se volvió su verdad. Esa verdad, hermano amado, llegó hasta el punto de transformarse en un rema. Cuando dice, mis palabras son espíritu y son vida, en San Juan capítulo 6, no usa logos, porque mis remas son espíritu y son vida. Esos remas destapan los oídos. Dice amén. Gloria a Dios. Sigamos otro poquito más. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo en Mateo es tan importante oír, pero también es más importante, después de oír, entender. Tú tienes que irte a tu casa después de venir a un culto habiendo entendido por el Espíritu, que el Espíritu Santo te dé testimonio. Dice, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Bueno, el 21 tengo que leerlo, porque dice, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura poco, porque ahí nos habíamos quedado. Es aquellos que fueron sembrados, o las semillas fue sembrada en pedregales, cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios. ¿A cuántos alguna vez los han maltratado por ser obedientes a Dios? Enseguida se olvidan del mensaje. O sea, cuando la cosa se pone difícil, mejor me olvido del mensaje. Luego las semillas que cayeron entre los espinos, tercer terreno. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje,
pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Mire cómo esta versión lo confronta a uno. Porque yo siempre me pongo a pensar, ¿cuántos mensajes he oído yo? Son miles. Y como cuando yo predico, soy el primero que tengo que oír el mensaje. Es para mí también. Si no, sería un predicador profesional que solo lanzaría para allá y nada para acá. Hace poco hablaba con un pastor y me decía, hablando de otro ministro, pero no estábamos chismeando, sino que lo que me estaba diciendo le puse atención porque me dice, fíjate que no me gusta lo que aquel dice y lo que enseña, porque toda la vida siempre lanza el mensaje para todos los demás y nunca para él mismo, nunca se incluye. Y el mensaje que viene de Dios, uno es el que primero se tiene que incluir. La pregunta es, ¿será que todo lo que yo he oído y todo lo que usted ha oído le está cambiando la vida? ¿O hay cosas que no le cambian la vida? ¿Aló? ¿Cuántos esposos aquí son mal encarados en su casa? Porque aquí intentan hacer la lucha por medio reírse. Pero hay maridos cristianos mal encarados, así enojaditos. Aló, si las mujeres pudieran hablar con toda libertad. Sí, a veces somos mal encarados en las casas. Y usted también, hermano Sergio. ¿Y acaso ya estoy completo, pues? ¿Aló? Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. A veces se nos va la mano. Pero también a ustedes, hermanitas lindas. Para empatar el partido, y leemos en la palabra de Dios. Discipulado familiar. La blanda respuesta calma la ira. ¿Es Biblia o no es Biblia? Eso significa que cuando hay una discusión en una pareja cristiana, el maduro de los dos, cuando el otro le está subiendo el furor, la otra se tiene que calmar o el otro se tiene que calmar, porque la blanda respuesta, dice la palabra del Señor, si lo oyó con buenos oídos, calma la ira. Y los que no lo hacen saben que él dice una cosa, ella dice una cosa, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que la cosa se pone seria y los vecinos llaman a la policía. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay cosas que oímos, pero que no permitimos que nos cambien la vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la palabra del Señor nos enseña sobre todas las cosas o nos da principios para que algunas de las cosas que no están específicas acá, a través de esos principios nosotros podamos tomar las decisiones correctas en Dios. Pero también el testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y note que los que recibieron la semillita entre espinos, termina el verso 22 diciendo, solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros en este tiempo final? Tenemos que ser honestos, porque si el trabajo, los negocios y cuanta cosa ocupan un lugar más importante en nosotros, en nuestro tiempo, y hablamos que el tiempo es de Dios, ¿no es cierto?
También nuestro tiempo le pertenece a Dios. Nuestros sentidos espirituales van a estar embotados. Finalmente dice, habla del buen terreno, que espero que lo tengamos todos nosotros acá. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Los demás no lo habían entendido. Solo los que están junto al camino, solo los que están en el buen terreno entienden el mensaje. Estos sí cambian sus vidas, dice. El que tiene oídos para oír, cambia sus vidas, cambia su vida, cambia su matrimonio. Yo sé que esto es confrontativo si nosotros queremos ser sinceros delante de Dios. A veces nuestras relaciones con nuestros hijos no son las que quisiéramos. Y a veces los responsables somos nosotros los padres o las madres. Porque no entendemos muchas veces a nuestros hijos. Esa brecha generacional de la cual los sociólogos y todos los que estudian esos fenómenos de conducta tratan de decirnos que hay una brecha generacional, y sí, muchas veces la hay y no entendemos, no tenemos ni la sabiduría ni la gracia de Dios para oír el corazón de nuestros hijos. Y queremos que hagan las cosas como nosotros las hicimos. Y obviamente las cosas de Dios son muy claras, pero tiene que llegar ese rema al corazón de ese muchacho o de esa joven para que realmente cambie de adentro para afuera, y no solamente cambie cuando nosotros les hablamos y nos jueguen la vuelta. Porque esta generación ha aprendido a jugarnos la vuelta. Pero también nosotros lo hacíamos, ¿o no? Dice, cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. ¿Nota usted que hay en el buen terreno un fruto a 30, un fruto a 60 y un fruto a 100? El hermano Otto identificaba a aquellos que daban fruto a 30 como el rebusco, los que daban fruto a 60 como la cosecha, y los que daban fruto a 100 como las primicias. Y usted vio que son las primicias las que son arrebatadas. Bueno, otro ratito más nos queda todavía. Qué importante en el oír es que nosotros aprendamos a oír la voz del novio. Mire este pasaje. Los ministros amigos del novio. Tenemos que identificar a los ministros amigos del novio. Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio. La novia, los vencedores. El novio, el hijo amado. El que tiene, aquí está hablando Juan el Bautista, el que tiene la novia es el novio. Pero aquí viene algo muy interesante. Pero el amigo del novio, y si usted ve los contextos, él se está identificando como un amigo del novio, Juan el Bautista, que está allí y le oye. Nosotros tenemos que poner especial atención para saber si un ministro le está oyendo al novio. Porque note lo que dice, que está ahí y le oye. ¿A quién? Al novio. ¿Quién? El amigo del novio, tipificado en un ministro, pero no cualquier ministro, un ministro profético. Muy interesante. Se alegra en gran manera ese ministro, ese amigo del novio, se alegra en gran manera con la voz del novio. Aquí es donde indudablemente ustedes recordarán que muchas veces el hermano Otto nos enseñó que los ministros no son parte de la novia. Aquí se entiende muy bien, porque los ministros somos amigos del novio. Y nuestro trabajo es conformar a la novia, prepararla y entregársela al novio.
Por eso hay de aquellos ministros que en lugar de preparar a la novia para el novio, la preparan para ellos. Y a veces hay adulterios espirituales. Mire qué terrible es que las ovejas estén más interesadas en el ministro que les cubre y lo levanten hasta alturas insospechadas. Ese es un adulterio espiritual, porque el amigo del novio no debe de trabajar para que la novia lo vea a él, sino para llevarla al novio, porque la novia la tiene el novio. Y por eso dice Juan, este gozo mío se ha completado. Yo creo que con esas cosas nosotros podemos identificar a los ministros de estos tiempos. Megalomanía, ahí está, palabra de domingo. Hay muchos ministros megalómanos, narcisistas, que hasta altar les hacen usted con flores. Aló, qué delicado. Ningún ministro está para eso. Gloria a Dios. Ahora, nota lo importante que es oír, aprender a discernir la voz del novio. Es que ahora que ya está acercándose la boda, es la voz del novio la que la novia debe de oír. Amén. Juan 1:23 dice, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. ¿Quién es la voz? Juan el Bautista, el amigo del novio. Entonces yo quiero que usted ponga atención a lo siguiente. En la primera venida hubo voz profética, de profeta, para preparar el camino del Señor, ¿cierto? ¿Quién eres? Le dijeron a Juan el Bautista. ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Cristo? Y él aclaró, ¿verdad? Y dijo, yo solo soy la voz. Entonces hay ministros con voz que preparan el camino. Quiere decir que sin duda para esta segunda venida volverá a haber voz profética de parte de los ministros voz. Yo le puse así, ministros voz. Mire pues, usted necesita y yo necesito tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, pero a la par deben haber ministros con voz. ¿Cuál fue el trabajo en la primera venida? Enderezar el camino. ¿Cuál va a ser el trabajo de los ministros voz en nosotros? Enderezar el camino, porque está torcido. Y usted sabe que hay pasajes paralelos donde dice, todo monte, orgullos, complejos de superioridad, aquellos que se creen la última Coca-Cola en el desierto, aquellos que, ay Señor, ya lo saben todo. Esos son los montes. Todo monte. ¿Qué decía la voz? Bájese. O sea que nosotros, hermanos amados, si nos sentimos orgullosos de ser tan humildes, estamos equivocados. Todos esos montecitos que le salen a usted de vez en cuando, es que usted no sabe quién soy yo. Es que mi apellido, es que mi roce social, es que mi profesión. No, hermano, esos son montecitos que tiene que... ¿Y por qué voz profética? Me preguntaba yo. ¿Por qué voz de profeta?
Porque el profeta mira. El profeta se mueven no en propiedad, pero sí en profusión los dones de revelación. Pura doctrina básica. Palabra de ciencia. El profeta te va a ver qué tienes adentro en tu corazón, como cuando el apóstol Pablo, en función profética, miró a Bar Jesús, Hechos 13. Le dijo: veo que en oscuridad de amargura estás. Eso es palabra de ciencia. ¿Aló? Pero también el profeta discierne a través del don del discernimiento de espíritus, sabe qué espíritu se está moviendo. ¿Y cuál es el otro? Palabra de sabiduría, el futuro. ¿Por qué cuesta tanto que eso se mueva hoy en la iglesia? Pero si hubo voz del que clama en el desierto, enderezad. Quiere decir que a través de los dones, Juan miraba a los religiosos y les decía: sepulcros, o les decía: serpientes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, hermano, mire, yo creo que aquí voy a terminar para ministrar un momentito. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor en su misericordia nos enderezca el camino a través de esos dones? ¿Nos vamos a poner enojados? Cuando el Señor nos hable y nos diga: hay que arreglar esto, hay que arreglar esto, hay que arreglar esto, hay que arreglar esto. ¿Aló? Tenemos que prepararnos para tener oídos que oigan. Porque si usted le pone atención con esta idea, con esto que hemos estado compartiendo, vuelve a leer en casa los 7 mensajes a las 7 iglesias, usted sabe que son mensajes fuertes. Y vamos a tener que ver para qué tenemos que tener oídos. Porque la voz del novio tenemos que aprender a escucharla, pero también a los ministros voz. Yo le llamé de esa manera, porque él dijo: yo soy la voz. Y si pasó al principio, va a volver a pasar. Y no dice Malaquías que él va a enviar al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿No dice así la Biblia? ¿Y para qué viene Elías? Para hacer algo muy difícil: hacer volver el corazón de los papás, no mamás, papás, al corazón de los hijos. Hasta el día de hoy es bien difícil que un padre cristiano realmente tenga el corazón vuelto al corazón de sus hijos. Pero la operación es doble, de ida y vuelta. Y va a ser el profeta Elías que el corazón de los hijos se vuelva otra vez al corazón de los papás. Es un trabajo profético de enderezar sendas. Dice: no sea, que si eso no se hace, dice, así termina la revelación del Antiguo Testamento, que yo venga, dice, y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo es posible que las relaciones familiares sean tan importantes para Dios? Al punto que si no hay restauración entre los papás. ¿Por qué digo papás con tanta soltura? Porque ahí no menciona a mamá, ahí menciona solo papás. Y la práctica y la realidad es que papá tiene su corazón en el ministerio. ¿Me da chance 2 minutos?
Un ministro me dijo a mí: yo no sé si te tengo que enseñar algo yo a vos o vos me vas a enseñar algo a mí, me dijo. Porque yo le estaba dando prioridad a una situación con mi hija menor, en un viaje que tuvimos juntos, donde él se quiso prolongar, pero no me dijo nada. Y yo me regresé para estar con mi familia, porque había entendido que mi prioridad es mi familia. Si no manejo bien la chalupa, decía el hermano Otto, no te metas a manejar el transatlántico. ¿Aló? Y entonces me dijo ese varón: yo a mis hijos no los he tomado en cuenta para nada, así como tú lo estás haciendo. Inmediatamente me puse a pensar en el hijo mayor de ese varón, su situación. Y el tiempo me ha mostrado que todos sus hijos, varones, andan muy mal, porque el papá ministro nunca los atendió, porque le dio prioridad a lo que él considera que es la obra de Dios. Y muchos ministros podemos caer en ese desequilibrio. Tú también puedes caer en ese desequilibrio. Entonces, hay una restauración profetizada antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que es la semana 70 de Daniel. Entonces tiene que ser en la pretribulación. Tenemos nosotros que saber que el Señor, como se aparece con ojos de fuego, lea despacio los mensajes a las 7 iglesias y se va a dar cuenta que en cada una de ellas Él se presenta de diferente manera. Pero hay una de ellas que se presenta con sus ojos de fuego para escrutar, para examinar. Para ver en lo profundo de nosotros cómo estamos. Por eso es que al final de cada mensaje fuerte, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie, hermano amado. ¿Por qué no le pedimos juntos esta noche al Señor que nuestros oídos sean despertados? Que nuestros oídos espirituales se despierten, se desintoxiquen, que Él en su misericordia nos ponga filtro para oír lo que debemos de oír y para no oír lo que no debemos oír. ¿Por qué no con sus ojos cerrados usted en este momento le pregunta: Señor, ¿tengo yo oídos para oír lo que en esta recta final tú le quieres decir a la iglesia donde formo parte? Lo que tú le quieres decir a tu novia. No seas automático en decir: sí, yo tengo oídos. No lo hagas religiosamente. Medita por un momento. Tus oídos están sensibles para cuando el Espíritu te quiere hablar en el hogar, en el trabajo, donde tú caminas, donde tú te mueves. Porque debo de entender que esos 7 mensajes se dan a tiempo a la iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea, para que vuelva en sí.
cada una de ellas. Y es una advertencia el tener oídos. Por lo tanto, yo tengo que ser honesto con Dios. Tú tienes que ser honesta con Dios, honesto con Dios, para identificar que tus oídos espirituales están funcionando. Pero estoy seguro que podemos con todo nuestro corazón pedirle al Señor: Señor, dame oídos para oír. Yo por lo menos lo voy a pedir esta noche. Dame oídos, Señor, para oír lo que el Espíritu me quiere decir. Ayúdame, Señor, a reconocer la voz del novio para identificarlo cuando vuelva, para recibir las instrucciones. Ayúdame, Señor, a tener testimonio del amigo del novio que me está preparando para ser novia. Por favor, destapa, Señor, nuestros oídos. Haz que los misterios del reino, haz que lo que tú has revelado en tu palabra pueda ser comprendido. Como dice el apóstol Pablo, lo espiritual sea acomodado al espiritual. Sabiduría que no es de la tierra ni es diabólica, no es humana, sino es sabiduría que viene del mismo corazón de Dios. Haz esa operación, Señor, porque ahora podemos unir vista con oído. Abre los ojos como lo hiciste como los de Maús. Abre las escrituras y ábrenos la mente y destapa los oídos. Es el ministerio magisterial tipificado en ese meñique de la mano que moldea el cuerpo, lo conforma a la imagen de Cristo, que destapa oídos. Déjate destapar los oídos en el nombre de Jesús. Aún hay tiempo. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a detectar aquello que ha atrofiado nuestros oídos en el pasado. Y permite, Señor, que yo tenga oídos, díselo, para oír tu voz, Señor, tu palabra, tu mensaje, tu amonestación, tu exhortación. En el nombre de Jesús, nosotros, Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos lleves con tu paz y tu bendición a nuestros hogares, Señor. Y que vayamos meditando en esta palabra y en lo que tú, Señor, como rema, hayas dejado depositado hoy en nuestros corazones. Clamamos por ministros que sean voz, que enderecen el camino del Señor en tu pronto regreso, Señor, para que los valles se suban, los montes se bajen, para preparar calzada y camino para ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.
Dele gracias, hermano. Aleluya. Y vaya con la paz del Señor de regreso a casa. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Y nos vemos mañana. Recuérdese que hay ayuno a las 9. Y el domingo estamos con la ayuda del Señor nuevamente a partir de las 9 de la mañana. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Cristo